Bien, vamos a otro tema. Durante esta cuenta pública, el presidente Gabriel Boric hizo varios anuncios y entre ellos la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, enfocado en personas dependientes y en personas cuidadoras no remuneradas. De este tema conversamos con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Bienvenida, ministra. Gracias por el contacto. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Así es, uno de los ejes de la cuenta pública, el presidente, construir una sociedad de cuidados. Ministra, bueno, cuéntenos detalles sobre este anuncio. ¿En qué consiste este Sistema Nacional de Cuidados que va a empujar el gobierno? Bueno, el Sistema Nacional de Cuidado va a ser una red articulada de servicios, de programas que apuntan justamente a apoyar tanto a las personas que requieren cuidado como a las personas que cuidan, que en su mayoría son mujeres cuidadoras y que hoy día acceden a una oferta estatal de apoyo que está muy desarticulada y que además tiene coberturas muy pequeñas. Por lo tanto, tenemos un desafío de articular esa oferta, de articularla con el rol que cumplen las familias, las comunidades, los privados y de fortalecerla. Y por eso el presidente habló de las 3 etapas en las que estamos trabajando, lo que ya ha hecho nuestro gobierno, que ha sido un aumento importante de la oferta pública con un 25% de aumento en el presupuesto de este año para los programas de cuidado, que es un aumento histórico y al mismo tiempo falta mucho por delante de lo que viene durante nuestro gobierno que comprometió una meta que es muy significativa, que es al año 2026 vamos a llegar con apoyos a los hogares de las 75.000 personas con dependencia severa para ellas y sus cuidadoras. Y también contemplar que esto es un desafío de mediano y largo plazo, que necesitamos un sistema nacional de cuidado que finalmente se haga cargo de la realidad actual y de lo que viene para adelante, porque estamos en un proceso de envejecimiento poblacional. Se calcula que al 2050 un tercio de la población van a ser personas mayores y eso sin duda también va justamente a tensionar y requerir mayores requerimientos de cuidados. Y en todas esas etapas, ¿ministra?, estamos haciendo esfuerzos prioritarios por parte del gobierno. Bueno, en Arica ya se inauguró el primer centro comunitario de cuidados, ¿no? Efectivamente, ayer tuvimos la inauguración en Arica del primer centro comunitario de cuidado, de los 100 que hemos comprometido durante nuestro gobierno, y este es solo uno de los programas de cuidado, uno que está empezando a operar esta semana, y que justamente es un espacio comunitario que busca poder darle acompañamiento a las personas que cuidan. ¿Y cómo funciona, el trabajo de cuidados puede ser... Sí, el trabajo de cuidados, como decía, puede ser muy rico, pero también muchas veces muy solitario, agobiante. Sí. Y los centros comunitarios de cuidados va a ser un lugar donde uno pueda encontrarse con las personas que cuidan, recibir apoyo de asistentes del cuidado para que la persona cuidada esté en buenas condiciones al tiempo que la persona que cuida pueda acceder a apoyo de apoyo para mejorar su bienestar, ya sea talleres de autoayuda, apoyo psicológico, el desarrollo de actividades, por ejemplo, de microemprendimientos. Muchas veces las mujeres que cuidan no tienen posibilidad de estar en el mercado laboral formal y tienen emprendimientos que les permiten generar ingresos, y darle todo ese tipo de apoyo va justamente a mejorar todo el bienestar tanto de la persona que cuida como de la persona cuidadora. Ministra, en ese sentido, ¿esto va a aliviar, digamos, la carga de trabajo de los cuidadores? ¿Va a permitir que hagan un trabajo más exhaustivo, más profesional eventualmente también? ¿Qué efectos va a tener? Esa es la idea. Sabemos que en el cuidado, cuando hay un niño o niña, cuando hay una persona que por razones de salud, de discapacidad, es dependiente, o una persona mayor, normalmente este cuidado se hace muy puertas adentro, se realiza al interior de la familia, como decía, mayoritariamente mujeres, y por supuesto que la familia cumple un rol muy importante, un trabajo que se hace con mucho cariño, con amor, pero necesitamos apoyarlo, y para eso se necesitan apoyos del Estado y se necesita también poder compartir con la comunidad, y por eso hay programas como estos centros comunitarios de cuidado, pero también hay programas como la Red Local de Apoyos y Cuidados, que son apoyos domiciliarios. Por ejemplo, hay cuidadoras, asistentes del cuidado que asisten una vez a la semana a la casa de una persona donde hay una persona con dependencia moderada o severa y una persona que cuida, y así puede relevarla durante 1 hora al día de ese trabajo de cuidado y que ella pueda
hacer otras cosas, tener tiempo libre, realizar sus propias actividades, por ejemplo, servicios especializados, otros programas como el programa de apoyos domiciliarios de Senama. Algunos de estos son programas nuevos, algunos de estos ya existen y están muy bien valorados, pero llegan a pocas comunas y por eso el esfuerzo presupuestario que está haciendo nuestro gobierno es importante. Por ejemplo, la red local de apoyos y cuidados hasta fines del año pasado llegaba a 90 comunas, durante este año va a llegar a 140, pero todavía tenemos desafíos de crecer mucho más porque esta es un tema del que durante muchos años no nos hemos hecho cargo y la población ha ido envejeciendo más rápido de lo que ha ido complejizándose las capacidades del Estado para apoyarlo y, como decía, va a ser un problema en todo el mundo, está siendo un problema global que va a ir justamente profundizándose en la medida que envejece la población, que las redes familiares son más pequeñas y por lo tanto, si es que no nos hacemos cargo, si no apoyamos desde el Estado y desde la comunidad, esto va a ser más sobrecarga para las mujeres. Ministra, y al cierre del gobierno, ¿cuántos centros esperan tener funcionando? Al cierre del gobierno, además del fortalecimiento de estos otros programas que señalaba, hemos comprometido que van a estar funcionando 100 centros comunitarios de cuidado en todo el país, tal como el que ayer se inauguró en Arica, y que vamos a llegar con apoyos en los domicilios de 75.000 de las 75.000 personas con dependencia severa que están registradas en el Registro Social de Hogares. Esto es muy importante porque hoy día existen programas de apoyos domiciliarios, pero llegan a poblaciones muy pequeñas y decir que vamos a llegar a las 75.000 personas con dependencia severa es muy significativo. Por supuesto, quedan desafíos por delante. Las personas con dependencia moderada también requieren apoyos, pero dado que hay que priorizar los recursos, hemos priorizado en esta población que es la que más lo requiere y que normalmente significa que la persona que la cuida tiene que estar dedicada 24/7 a este trabajo. Sí. Ministra, en ese sentido, la creación de este sistema de alguna manera genera un nuevo pilar también para la protección del Estado a algunos grupos vulnerables, ¿no? Un sistema que no existía hasta ahora, que se refuerza, que genera un nuevo pilar, digamos, dentro de los apoyos que pueden recibir niños o niñas y también adultos mayores. ¿Qué significa desde ese punto de vista de las políticas públicas sociales? Bueno, efectivamente concebimos el Sistema Nacional de Cuidados como un cuarto pilar de la protección social y que tiene el nivel de relevancia porque es finalmente una urgencia social que el sistema de salud, que el sistema de educación, que el sistema previsional, que son los otros pilares de la protección social. Y esto implica que tomamos lo que viene, lo que se ha hecho, iniciativas muy interesantes que se han hecho durante gobiernos anteriores, las fortalecemos, las articulamos, pero finalmente dejamos establecido un sistema y por eso en los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, que reconoce el derecho al cuidado. Vamos a ser uno de los primeros países del mundo que reconocen legalmente el derecho al cuidado y que establece una garantía que va a ser progresiva en el tiempo, pero que ya no va a ser el compromiso de un gobierno, sino que una política de Estado. De acuerdo. Ministra, queríamos preguntarle también respecto a otro tema y tiene que ver con el proceso que se está llevando adelante también en la región de Valparaíso, el proceso de reconstrucción y de los avances que está teniendo este proceso. ¿Cuál es la evaluación que han hecho ustedes desde el Ministerio respecto a ese avance hasta la fecha al menos? Bueno, el proceso de reconstrucción sin duda es un desafío importante. Los incendios, el mega incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana es el incendio más grande en una zona urbana durante nuestra historia. Lamentablemente 137 personas fallecidas y por lo tanto nos lo tomamos con mucha seriedad, con mucha urgencia, pero también con mucha responsabilidad. Y aquí hay que distinguir siempre de la etapa de la rehabilitación y las ayudas tempranas, que es llegar justamente con lo que es más inmediato, como fueron los bonos de recuperación, los bonos de acogida que se están pagando, que son montos bien significativos, esfuerzos que el Estado no había hecho antes, y sin embargo sabemos que la necesidad
es tan grande que se requiere justamente que todos los actores del Estado estemos coordinados y pongamos los mayores esfuerzos en esto. Y ahí la Subsecretaría del Interior, Senapred, están a cargo del proceso de justamente de emergencia y ayudas tempranas y de la instalación de las viviendas de emergencia. Cuando hablamos de la reconstrucción, que le toca al Ministerio de Desarrollo Social coordinar a los distintos ministerios encargados de esta tarea, se trata de una reconstrucción que tiene 6 ejes, que es integral. Y las distintas dimensiones, no solo la vivienda, el entorno urbano, la reactivación productiva, la recuperación de finalmente de la biodiversidad que fue dañada, pero sabemos que la vivienda es una de las mayores preocupaciones de las personas y por eso el Ministerio de Vivienda le ha dado una prioridad a esta tarea. Ya ha comenzado la reconstrucción de vivienda, pero sobre todo destacar que por la complejidad y la diversidad del terreno se requieren distintas herramientas. Y en ese sentido se está apoyando la autoconstrucción con autoconstrucción asistida, se han puesto a disposición viviendas industrializadas que tienen periodos más cortos de construcción, a las familias que así lo han querido se les ha ofrecido trasladarse a otras comunas y por ejemplo ya hay 30 familias que han decidido trasladarse y ya están instaladas en sus nuevas viviendas en Limache. Y hay otras zonas que tienen mayor complejidad producto de las condiciones del terreno y ahí hay que hacer evaluaciones de riesgo, eventualmente hay que construir obras de mitigación porque el Estado no puede reconstruir en zonas que sean riesgosas y por lo tanto con responsabilidad también señalar que aquí, como todas las reconstrucciones, hay un proceso que es de mediano y otro proceso que son algunas medidas más de infraestructura urbana, por ejemplo, o de recuperación de biodiversidad. ¿Ministra? Que tienen plazos más largos. Más largos. Ministra, ahora respecto a la vivienda en particular, que es el tema más urgente probablemente para esas familias, ¿cuál es el avance hasta ahora? ¿Qué porcentaje de viviendas o de familias más bien han recibido ya viviendas de emergencia? Bueno, respecto de las viviendas de emergencia, que es una labor que lleva la Subsecretaría del Interior con Senapred, el trabajo se ha dividido en 2 etapas, porque también se han ido primero despejando los terrenos. En la primera etapa no todos los terrenos eran viables para la construcción de vivienda de emergencia. Algunas familias habían descartado la posibilidad de recibir una vivienda de emergencia, por lo tanto hubo una primera etapa donde se construyeron ya alrededor de 1.200 viviendas de emergencia, que fue una etapa que culminó durante el mes de abril. Ese era el 100% de las primeras solicitudes de viviendas de emergencia. Ahora se encuentra en una segunda etapa de construcción de viviendas de emergencia, donde también se está haciendo un nuevo barrido por los terrenos, tanto una evaluación técnica como la conversación con las familias, y a la fecha de hoy hay alrededor de, según los últimos datos que nos han entregado del Ministerio del Interior, alrededor de 1.900 viviendas de emergencia que ya están construidas. ¿Qué porcentaje representa del total de familias afectadas? Bueno, hay alrededor de 8.000 familias afectadas. No siempre una familia significa una vivienda, porque en una vivienda pueden existir más de una familia, más de un hogar. Por lo tanto, el número de viviendas es menor, la verdad. Pero hay algunos casos, como decía, hay alrededor de 1.000 familias que han decidido y que han solicitado que no se instale una vivienda de emergencia en su terreno. Y hay otros casos que por razones técnicas de 2 tipos, ya sea porque son zonas de riesgo o porque son pendientes donde no es posible instalar viviendas de emergencia, o porque son zonas donde no hay suficiente espacio para la instalación de la vivienda de emergencia y posteriormente la definitiva, donde eso no es viable. Y por eso la solución para esas familias, que se está entregando y pagando mes a mes a todas las familias afectadas, es un bono de acogida que le permite a las familias eventualmente pagar o complementar un arriendo o aportar en otra vivienda donde estén durante este tiempo que es transitorio. De acuerdo. De todas maneras, ministra, considerando que ya comienza el invierno, una etapa más fría, con problemas climáticos también, las familias tenían expectativa quizás de que hubiese alguna solución de emergencia para esa fecha ya. ¿Eso no va a ser posible para todas entonces, por distintas razones por las que usted detallaba, pero no va a ser posible para todos?
Bueno, ahí quisiera señalar, por supuesto, que esto ha sido una urgencia y el presidente en eso a todos ha señalado la urgencia de justamente poder llegar con una solución de habitabilidad transitoria para quienes han optado por la vivienda de emergencia. Yo me consta que Senapred está trabajando a toda velocidad para poder llegar, pero quiero volver a recordar que todas las familias tienen, quizás no es la solución ideal porque es transitoria, pero todas las familias tienen una solución de habitabilidad transitoria porque quienes no han recibido su vivienda de emergencia están recibiendo un bono de acogida que se paga mensualmente a todas las familias afectadas. Por supuesto que esta es una solución transitoria y por lo tanto tenemos que avanzar también con las soluciones definitivas que tienen naturalmente plazos más largos, pero que ya se han iniciado. Bien, ministra Toro, gracias por el contacto esta mañana con CNN. Muchas gracias, buen día.